Desde el primer día de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue posible identificar que se había reactivado un proceso represivo, con un saldo que al finalizar el sexenio acumulaba 183 activistas sociales asesinados, cuando menos 111 desaparecidos y 3,000 detenidos arbitrariamente. El primer caso se registró el 1 de diciembre de 2012, cuando el profesor de teatro, dramaturgo y activista social, Juan Francisco Cuykendall, recibió un impacto de bala de goma en la cabeza, lo que devino en su fallecimiento 14 meses después. ¡Hijo de su... Pues ya se cumplieron más de 10 años y no ha habido ningún adelanto en la investigación de quién le disparó y no ha habido justicia ni tampoco pues quiénes son los responsables reales de esa muerte. Que bueno, pues el maestro era promotor cultural, maestro de teatro y pues luchador social que buscaba un México más democrático y que los artistas tuviéramos más oportunidades y en general los pueblos indígenas y los más desprotegidos. Pero aquel día, Juan Francisco Cuykendall no fue el único que cayó víctima del gobierno que se inauguraba. Un sexenio en el que, de acuerdo a los informes del Comité Cerezo México, se documentaron 6,000 episodios de represión en el país, 3,000 de los cuales fueron detenciones arbitrarias. Yo fui detenido por la Policía de la Ciudad de México el 1 de diciembre del 2012, después de las protestas en el centro de la ciudad. Fui detenido a unas cuadras de mi casa, salí con mi familia a comer. Fui detenido por la policía, fui torturado, fui agredido sexualmente. Más tarde fui detenido en la Agencia 50 del Ministerio Público. Nunca se nos informó que iba a pasar con nosotros. Más tarde se nos ingresa al reclusorio Varonil Norte. Fuimos torturados, fuimos golpeados. Más tarde fuimos sujetos a proceso. Fuimos un aproximado de 100 personas detenidas, 70 personas ingresadas al reclusorio Norte. Ahí permanecimos un mes. Las violaciones a derechos humanos de aquella jornada del 1 de diciembre de 2012 significaron el avance de racias violentas y la razón por la que algunas de las más de 500 víctimas se activan hoy en el contexto de movimientos políticos que proyectan a los represores de entonces. Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de gobierno y ahora aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Héctor Serrano, entonces secretario de gobierno, hoy militante del PT, o inclusive el entonces jefe policíaco Manuel Mondragón y Calv, quien ha acompañado en su proselitismo a Marcelo Ebrard. Pues veo que se están haciendo malas cosas y me preocupa mucho de ver que los nuevos candidatos pues se estén acercando a otras personas que fueron quienes nos reprimieron, como en este caso que Marcelo fue a registrarse y lo acompañó Mondragón y Calv, que fue uno de los represores del 1 de diciembre del 2012. Eso es en realidad lo que me preocupa, que lo que hicieron gobiernos pasados lo cometan gobiernos presentes o gobiernos futuros por la acción de este gobierno actual que no está actuando a favor de las víctimas. Luna Flores fue detenida el 10 de junio de 2013, golpeada por policías que la llevaron arrastrando a una patrulla. Logró salir, pero el 2 de octubre siguiente participó en la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil que devino una vez más en redada violenta. En esa ocasión, la activista que había empezado a marchar con la reforma laboral, que se considera la primera reforma estructural del Pacto por México, acudió al llamado búnker para saber de los detenidos. Semanas después, fue ella misma detenida y acusada de agredir a policías. Aunque videos y testimonios desmentían la versión policíaca, pasó 6 meses en el penal de Santa Marta, Acatitla. Para entonces, la Ciudad de México enfrentaba el peor momento de represiones en mucho tiempo y sería hasta el itinerato de José Ramón Amieva que el actuar gubernamental del 1 de diciembre de 2012 a 2015 había sido
admitidamente una violación a derechos humanos continua y generalizada, con 8 recomendaciones sobre los diferentes hechos emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hasta ahora, el cumplimiento es parcial. Pero de las recomendaciones no hay gran cumplimiento. Por resumirlas, tienen que ver con cuestiones de legalidad, de detenciones, de generar protocolos y mecanismos para que las detenciones arbitrarias no se repitan, de generar mecanismos contra tortura y de reparación a las víctimas, ¿no? De reparación a las víctimas, tanto material como inmaterial, ¿no? Y obviamente garantías de no repetición. A 10 años de que empieza esto, prácticamente no ha habido avances, ¿no? Hoy la gran mayoría de estas 520 víctimas en 8 recomendaciones no tienen contacto, no son requeridos por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No hay responsabilidades administrativas ni penales contra los servidores públicos, tanto que orquestaron estos operativos, tampoco los que los ejecutaron, tampoco contra ministerios públicos ni contra agentes que torturaron. La demanda de justicia sigue porque los entrevistados consideran que es una violación a derechos humanos prolongada mientras no haya justicia. Hasta la fecha ninguna organización política se ha hecho cargo de darle un seguimiento a esta desaventurada situación y pues ha quedado en el olvido prácticamente. Entonces en este país de impunidad pues sabemos que esto es recurrente.